El último rayo de sol de la tarde se colaba por los ventanales del estudio, dibujando largas sombras sobre los planos desplegados en la mesa. Era una luz dorada y traicionera, la que anunciaba el fin de otra jornada. Santiago dejó caer el lápiz sobre el papel de calcar y se reclinó en su silla, con los ojos fijos en el bosquejo de una casa que nunca llegaría a construirse. El proyecto Casa Elena, llamado así por su abuela, llevaba 3 años archivado en su computadora y en su mente, siempre postergado por los encargos urgentes, los clientes exigentes y la comodidad silenciosa de lo que ya conocía. Su mirada vagó hacia la foto enmarcada en su escritorio. Ahí estaba él, 10 años más joven, con Elena misma, frente a terreno polvoriento en las afueras de la ciudad, donde ella soñaba con pasar sus últimos días. «Para cuando seas un arquitecto famoso», le decía con ese guiño pícaro suyo. Él había sonreído, confiado, creyendo que el tiempo era un recurso infinito. Ahora, el terreno seguía vacío y la casa solo existía en línea perfecta sobre un papel. Un pitido suave de su teléfono lo sacó de su ensoñación. Era un recordatorio automático, uno que había ignorado sistemáticamente. Visita a abuela Elena, fines de semana. Apagó la pantalla con un suspiro. Este fin de semana no podía. Tenía que terminar la presentación para el centro comercial Riviera. El lunes, sin falta. Siempre el lunes. Mientras recogía sus cosas, sus dedos rozaron el canto gastado de un viejo libro que Elena le había regalado. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Dentro, como marcador, seguía usado el billete de lotería caduco que ella le dio por su graduación. Para la buena suerte y para que no esperes a ganar el premio gordo para hacer lo que realmente amas, le había dicho. Santiago sonrió con nostalgia y dejó el libro en su lugar. Un objeto más de su museo personal de buenas intenciones aplazadas. Al salir del edificio, la ciudad ya había encendido sus luces. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro. En la plaza frente a su oficina, vio a un anciano sentado en una banca, alimentando con infinita paciencia a las palomas. Un gesto simple, delicado, que contrastaba brutalmente con la prisa abstracta que Santiago sentía correr por sus venas todos los días. Por un instante, una pregunta punzante le cruzó la mente. ¿A cuántos atardeceres había renunciado frente a la pantalla de su computador? ¿Cuántas conversaciones con Elena había intercambiado por informes que, a la larga, a nadie le importarían? Al llegar a su auto, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era un recordatorio, sino una llamada. La pantalla mostraba el nombre del asilo Villa Serena. Una fría sensación, como un hilo de agua helada, le recorrió la espalda antes de siquiera deslizar el dedo para contestar. La voz al otro lado era profesional y serena, pero las palabras cortaron el aire tranquilo de la noche como cristal. «Señor Santiago, habla la enfermera Julia, de Villa Serena. Lamentamos informarle que su abuela, doña Elena, ha tenido un episodio». El resto de la frase se perdió en un zumbido. Santiago no oyó más. Solo vio, distorsionado por el vidrio del auto, el reflejo de su propia cara, pálida bajo la luz de un farol. El proyecto del centro comercial, el lunes, los planes, todo se desvaneció en un segundo, dejando al descubierto la verdad desnuda y brutal que había estado ignorando. Lo que se aplaza, muchas veces, se pierde para siempre, y en el silencio ensordecedor de su automóvil, con el teléfono aún pegado a su oreja, Santiago comprendió, demasiado tarde, el precio de las horas que había dejado escapar. La habitación de Tomás era una cápsula del tiempo detenida en el luego. Libros de matemáticas abiertos por la misma página desde hacía una semana, un balón de fútbol sin aire arrinconado junto a zapatos sucios, y sobre el escritorio, la peor enemiga de todos sus propósitos, una maqueta de la ciudad solar para la Feria de Ciencias. Solo era una caja de cartón vacía, con los materiales brillantes, las pequeñas celdas fotovoltaicas, los LS, los cables aún en sus bolsas originales, esperando. Todo en ese cuarto gritaba mañana. Mañana lo empiezo, mañana lo termino, mañana será otro día. Su madre, Isabel, asomó la cabeza por la puerta. Tenía esa mirada, una mezcla de cansancio y preocupación que se había vuelto permanente. Tomás, el señor López llamó otra vez. Dice que si no vas hoy a ayudarlo a cerrar la ferretería, tendrá que buscar a otro chico. Era tu trabajo, hijo. Sí, mamá, lo sé. Iré más tarde. Es que primero tengo que avanzar con esto, dijo señalando la maqueta fantasma, sin apartar los ojos del videojuego en su pantalla. Isabel miró la caja vacía y luego a su hijo, un nudo en la garganta. No dijo nada, solo cerró la puerta con suavidad,
un sonido más triste que un portazo. Tomás sintió un pinchazo de culpa, pero lo ahogó con un nuevo nivel del juego. Siempre había un nuevo nivel, una distracción más urgente que el deber. Las horas tejieron su tela invisible en la habitación. La luz de la tarde se volvió horizontal, dorada, y luego empezó a morir. La maqueta seguía siendo una promesa de cartón. El trabajo en la ferretería, una oportunidad perdida. Tomás, al fin, se levantó y miró por la ventana. Vio a su vecino, Santiago, el arquitecto, llegar a su casa. Iba cabizbajo, con los hombros caídos bajo un peso que Tomás no podía comprender. Algo en esa figura derrotada le produjo una inquietud extraña. Fue entonces cuando el sonido lo atravesó. No era el timbre alegre de su teléfono. Era el tono estridente y antiguo del teléfono fijo de la casa, el que solo sonaba para noticias importantes o lejanas. Lo escuchó sonar 1, 2 veces, antes de que su madre lo contestara en el pasillo. La voz de Isabel era un hilo. ¿Sí? ¡Ay, Dios! Santiago, lo siento mucho. Claro, ahora mismo voy. Tomás abrió la puerta de su cuarto, intrigado. Vio a su madre colgar, con la mano temblorosa en el auricular. Su rostro estaba pálido, los ojos vidriosos. «Mamá, ¿qué pasa?» «Es la abuela Elena». La voz de Isabel se quebró. «Acaba de fallecer. Fue un infarto. Santiago está solo allí. Voy a hacerle compañía». El mundo de mañana de Tomás se resquebrajó. La abuela Elena, la que siempre le preguntaba por su maqueta con genuino interés, la que le decía, con su sonrisa de ojos arrugados, «Muéstrame ese sol de tus manos, Tomás, quiero verlo brillar». Y él siempre respondía, «Claro, abuela, en la feria, vas a ser la invitada de honor». Un vértigo repentino lo sacudió. La feria era la próxima semana, y su proyecto era una caja vacía. Su invitada de honor se había ido, y él no tenía nada que mostrarle, ni a ella, ni a nadie. La promesa que había postergado se había vuelto, de repente, imposible de cumplir. La pereza ya no era un cómodo sillón, era un abismo que se abría bajo sus pies. Isabel tomó su abrigo. «Quédate aquí, Tomás. Termina tus cosas», dijo, con una tristeza tan profunda que no dejaba espacio para el regaño. La puerta principal se cerró. Tomás se quedó solo en el silencio repentino de la casa, mirando desde el pasillo la puerta abierta de su habitación. Allí, en el centro del desorden, la caja de cartón vacía parecía burlarse de él, una tumba blanca para todas sus mañanas. Por primera vez, el peso de lo no hecho, de las palabras no dichas, del tiempo malgastado, cayó sobre él no como una molestia, sino como una losa. El giro no fue un evento externo, sino uno interno. La muerte de Elena, un personaje amable en los márgenes de su vida, había roto el hechizo de su postergación. El mañana para la abuela Elena nunca llegó, y de pronto, Tomás tuvo la aterradora y clara sensación de que su propio futuro de promesas vacías podía correr la misma suerte. Con manos que empezaban a temblar, no de pereza, sino de una urgencia nueva y desgarradora, Tomás caminó hacia su escritorio. No encendió la consola. En su lugar, con un gesto decisivo, volcó el contenido de las bolsas de materiales sobre la mesa. Los pequeños paneles solares brillaron bajo la luz de su lámpara, como estrellas caídas. La noche, por primera vez, no era para procrastinar. Era para construir, contra el tiempo implacable, un sol en memoria de quien siempre creyó que podía hacerlo brillar. Los días que siguieron a la partida de Elena se llenaron de un silencio espeso. Para Tomás, la decisión de terminar la maqueta había sido una llama intensa y breve. Tras 2 noches frenéticas, con los dedos pegados por el pegamento y los ojos irritados, había logrado un resultado torpe pero terminado. Un pequeño pueblo con un sol de LS que parpadeaba de manera irregular. La satisfacción, sin embargo, se desvaneció tan rápido como llegó. Una vez entregado el trabajo para la feria, el viejo fantasma de la pereza regresó, más pesado y justificado que nunca. «Ya hice un esfuerzo», parecía susurrarle la mente. «Ahora puedo descansar». Su madre, Isabel, intentaba desde la sutileza. «Quedó linda tu maqueta, hijo», le dijo una mañana, viéndolo perderse otra vez en la pantalla. El señor López preguntó si ya podías volver a la ferretería. Dijo que extraña tu ayuda. «Ya, mamá, la semana que viene voy», murmuró Tomás, desplazando ejércitos virtuales con un clic. Isabel suspiró, limpiándose las manos en el delantal. En su mirada había una pregunta dolorosa. ¿Era su culpa
¿No había sabido enseñarle el valor de las cosas? En la escuela, la profesora de ciencias, la señorita Adriana, lo detuvo al salir del salón. Tomás, tu proyecto tenía una idea brillante, pero la ejecución se nota que fue apresurada. Con tu talento, si le hubieras dedicado el tiempo que merecía, habrías ganado el primer lugar sin duda. La constancia es lo que separa una buena idea de algo extraordinario. Tomás asintió, mirando el reloj de la pared. Sí, profe, la próxima vez me organizaré mejor. La próxima vez. Su territorio favorito. Pero el consejo que más debió haber calado vino del viejo López, el dueño de la ferretería, un hombre de manos callosas y hablar pausado, que había visto pasar el tiempo como la arena entre los dedos. Un sábado por la tarde, Tomás pasó por allí, no a trabajar, sino a comprar un tornillo para arreglar su bicicleta, otra tarea pendiente de meses. López lo miró desde detrás del mostrador, mientras envolvía el tornillo en un papel. Tu abuela Elena era una mujer de acción, dijo de pronto, su voz áspera como lija. Soñaba con esa casa en el campo, pero no solo soñaba. Ahorraba cada peso, revisaba cada plano con Santiago. La vida no le dio el tiempo, pero ella sí le puso el empeño. Tú, muchacho, tienes el tiempo. Lo tienes todo por delante, pero el tiempo es como este martillo. Agarró la herramienta y la dejó caer con fuerza sobre una suela de goma. Puede construir o puede aplastar. Depende de la mano que lo guíe. Tomás tomó el tornillo, sintiendo el peso de las palabras. Lo sé, don López. Es que tengo mucho que hacer y nada, lo interrumpió el viejo, sin dureza, sino con una certeza absoluta. Todos tenemos las mismas horas. Tomás, tu abuela lo sabía. Ahora Santiago, pobre, también lo aprendió de la peor manera. Tomás salió de la ferretería con un nudo en el estómago. Por un instante, las palabras resonaron. Vio a Santiago, el arquitecto, al otro lado de la calle, cargando cajas de la casa de Elena a una camioneta. Su espalda parecía llevar el peso de un mundo. Lo que se aplaza, muchas veces se pierde. La frase, que había oído en alguna parte, le golpeó con fuerza. Pero entonces, su teléfono vibró. Era una notificación de su juego favorito, un evento especial, de tiempo limitado. El hechizo se rompió. El presente digital era más brillante, más inmediato, más fácil. El nudo en su estómago se disolvió. Mañana, pensó, mañana empiezo en serio. Mañana cambio. Esa noche, mientras Isabel lavaba los platos con un cansancio que iba más allá de lo físico, sonó el teléfono. Era del hospital. La voz al otro lado era urgente. Isabel palideció tanto que Tomás, desde el sofá, la vio tambalearse y agarrarse del borde de la mesada. «Mamá». Isabel colgó. Sus labios temblaban cuando habló, y cada palabra fue un cristal roto. «Es el abuelo, el papá de papá. Tuvo una caída. Está en terapia intensiva. No saben si va a salir». Tomás sintió que el suelo cedía bajo sus pies. El abuelo Jorge, el hombre que, solo la semana pasada, le había dicho en el jardín: «Ven a ayudarme a podar los rosales, Tomás. Te enseño cuando tengas tiempo». Y él, por supuesto, había respondido: «Claro, abuelo, el fin de semana que viene». El giro no fue la enfermedad del abuelo, sino el brutal paralelismo que Tomás no pudo evitar. Era como si el universo estuviera dándole la misma lección, una y otra vez, cada vez más fuerte, más cerca. Primero Elena, ahora el abuelo Jorge. ¿Quién sería el siguiente? ¿Su madre? ¿El mismo? La pantalla del juego seguía brillando en el sofá, su evento especial parpadeando como una burla. Pero ahora esa luz le pareció hueca, triste, la antorcha de un mundo ilusorio. Por primera vez, Tomás no solo oyó, escuchó, y el eco de todas las advertencias, la mirada cansada de su madre, la decepción de su maestra, la sabiduría áspera de don López, se unieron en un solo clamor dentro de su pecho. Tenía el tiempo del mundo, sí, pero el mundo de sus seres queridos, tal como lo conocía, tenía los días contados, y él seguía allí, quieto, viéndolo deslizarse entre sus dedos. La revelación sobre Gabriel había dejado a Tomás en un estado de lúcido desasosiego. Había comenzado a hacer cosas pequeñas, casi como un autómata. Había arreglado su bicicleta, ordenado un cajón, empezado a estudiar 1 hora al día. Pero eran movimientos sin alma, como un barco sin brújula que rema por el simple impulso de no hundirse. La motivación profunda, la que enciende el corazón,
Seguía ausente. Seguía siendo un espectador en su propia vida. Solo que ahora miraba con los ojos abiertos. La noticia llegó un martes por la tarde, a través de una pantalla, pero no la suya. Era el teléfono de su madre, que había dejado sobre la mesa del comedor. Tomás pasaba por allí cuando vio vibrar el dispositivo y, por inercia, miró la notificación que aparecía. Era un mensaje de la mamá de Gabriel, su mejor amigo desde la primaria. Felicidades otra vez, Isabel. No te imaginas lo orgullosos que estamos de Gabriel. La beca completa para la Academia de Ingeniería. Todo su esfuerzo valió la pena. Un abrazo. Las palabras flotaron en el aire como cuchillas afiladas. Beca completa. Academia de Ingeniería. Esfuerzo. Tomás se quedó congelado. El sonido del videojuego de su habitación convertido en un zumbido lejano y absurdo. Gabriel. Su amigo Gabriel, con quien jugaba fútbol en el parque, con quien compartía los cómics, con quien soñaban, hace años, con construir un robot juntos. Mientras Tomás soñaba, Gabriel, al parecer, había estado haciendo. De pronto, una avalancha de recuerdos lo golpeó con claridad punzante. Las tardes en las que él inventaba excusas para no estudiar, Gabriel mencionaba que tenía un proyecto extra. Los fines de semana que Tomás perdía maratones de series, Gabriel posteaba, sin alardes, fotos de la biblioteca. Las veces que Tomás le decía, ¿por qué te esfuerzas tanto? Disfruta el momento. Y Gabriel solo sonreía y respondía, estoy disfrutando el futuro que estoy construyendo. La consecuencia de su inacción ya no era una idea abstracta, ni un dolor ajeno como la pérdida de Elena. Ahora tenía nombre, rostro y un futuro brillante que lo dejaba a él en la penumbra. Era una evidencia tangible, inapelable. Mientras él esperaba el momento perfecto, otro había estado tallando su propio destino. Hora a hora, tarea a tarea. Isabel encontró a su hijo aún de pie frente a la mesa, pálido, mirando el teléfono apagado. «Tomás, ¿te sientes bien?» Gabriel consiguió la beca, logró decir, con una voz que no parecía suya. «Sí, lo supe ayer. Un gran logro. Él trabajó muy duro», respondió Isabel, midiendo sus palabras, viendo el impacto en el rostro de su hijo. Esa fue la frase que más dolió. Él trabajó muy duro. No fue suerte. No fue un golpe de fortuna. Fue esfuerzo. La misma palabra que don López, la profesora Adriana y la mirada cansada de su madre habían intentado plantar en él. Sin decir nada, Tomás subió a su habitación. No encendió la consola. Se sentó en el borde de la cama, rodeado de los símbolos de su parálisis. La guitarra con una cuerda rota, el cuaderno de dibujo con solo 3 páginas usadas, el balón desinflado. Por primera vez, no se sintió cómodo en su desorden. Se sintió prisionero de él. El giro fue interno, silencioso y devastador. Fue el fin de la ilusión. Tomás comprendió que el mundo no se detenía en su mañana. Los demás avanzaban, crecían, conseguían cosas, y cada luego que pronunciaban no era una pausa, sino un paso atrás. La distancia entre él y Gabriel, que antes era invisible, ahora se veía como un abismo. Y no había sido Gabriel quien se alejó corriendo, había sido Tomás quien se quedó quieto. Esa noche, cuando su madre entró a darle las buenas noches, encontró la habitación a oscuras, y a Tomás, sentado en la ventana, mirando la casa de Gabriel al final de la calle, donde una luz brillaba en la ventana del estudio. «¿En qué piensas?», preguntó Isabel, suavemente. Tomás no se volvió. Su voz era apenas un susurro cargado de una amarga claridad. «Pienso que durante todos estos años, mientras yo guardaba mis sueños en una caja de mañanas, Gabriel estaba construyendo los suyos con ladrillos de ahoras. Y ahora su casa está casi terminada, y la mía ni siquiera tiene cimientos». Isabel quiso consolarlo, pero se contuvo. En el dolor de su hijo, por primera vez, no veía la queja habitual del adolescente frustrado. Veía el destello crudo y doloroso de una comprensión verdadera. Era el sonido de un mundo de excusas derrumbándose. El camino hacia adelante, supo, sería arduo, pero por fin, después de tantos años de llamar a una puerta cerrada, alguien estaba del otro lado, listo para abrir. La decisión de Tomás era una brasa encendida en su pecho. Trabajó esa tarde en la ferretería con una atención nueva, escuchando cada instrucción de don López como si fuera una clave secreta. Al día siguiente, domingo, apareció temprano en casa de su abuelo Jorge con la podadora prestada. No dijo «vine a ayudarte», sino «¿me enseña a hacerlo bien?». El orgullo en los ojos del anciano fue su primera recompensa tangible, pero la ansiedad,
Ese viejo enemigo no se había ido. El lunes por la tarde, las dudas regresaron en forma de suspiros. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si un año de esfuerzo no alcanzaba para recuperar lo perdido? La maqueta torpe y la beca de Gabriel seguían siendo fantasmas en su closet. Necesitaba volver a ver al hombre de la plaza. Lo encontró en el mismo lugar, bajo la sombra de un árbol de jacaranda. Esta vez, el viejo reloj de arena estaba en sus manos. Al ver a Tomás acercarse, el hombre esbozó una sonrisa, como si lo hubiera estado esperando. «Tu paso es más firme», observó, «pero tus ojos aún preguntan». «Tengo miedo», confesó Tomás, sin preámbulos. «Miedo de que, aunque me apure, ya no alcance, de que la puerta para cambiar las cosas ya esté cerrada». El sabio asintió lentamente. Dejó el reloj sobre la mesa y se reclinó en su silla. «Tu pregunta no es sobre el tiempo, sino sobre la oportunidad. Déjame contarte una historia que tal vez te ayude a ver». Hizo una pausa, y su voz adquirió un tono narrativo, cálido y profundo. Había una vez un rey sabio y generoso. Tenía un amigo de la infancia, un hombre bueno de corazón, pero cuyo espíritu estaba entumecido por la pereza. Soñaba con riquezas, pero nunca movía un dedo para alcanzarlas. Un día, compadecido, el rey lo llamó. «Amigo mío», le dijo, «quiero regalarte un tesoro. Te daré todo el oro que puedas cargar en tus brazos. Solo hay una condición. Debes venir al salón del tesoro mañana, y la puerta se abrirá únicamente desde el amanecer hasta el mediodía exacto, ni un instante más». El hombre, eufórico, prometió que estaría allí con la primera luz. Esa noche, en lugar de prepararse, celebró. «Tengo todo el tiempo del mundo», pensó. «Desde el amanecer hasta el mediodía son muchas horas». Al día siguiente, el sol lo despertó. «Todavía es temprano», murmuró, y volvió a dormir. Cuando despertó de nuevo, sintió hambre. «No puedo cargar oro con el estómago vacío», razonó, y preparó un desayuno lento y opulento. Luego, la comida lo adormeció. Un breve descanso, pensó, para tener fuerzas. Y así, entre un sueño y otro, un bocado y otro, una excusa y otra, el reloj avanzó. Cuando por fin salió de su casa, el sol estaba alto. Corrió desesperado hacia el palacio. Las calles, que de mañana estaban vacías, ahora estaban llenas de gente, carretas, obstáculos. Cada demora lo hacía sudar de pánico. Llegó jadeando a la gran puerta de roble del salón de tesoro, justo cuando el reloj de la torre empezaba a dar las 12 campanadas. Con el último tañido, vio cómo los enormes cerrojos se corrían desde dentro con un sonido seco y definitivo. Clunk. El sabio hizo una pausa dramática. En la plaza, el silencio era absoluto. Tomás podía escuchar el sonido de la fuente. El hombre golpeó la madera con las manos desnudas. Continuó el sabio, su voz ahora un susurro cargado de significado. Gritó, suplicó. «Solo un minuto más. He venido». Desde el otro lado, el rey, con tristeza infinita, respondió. La condición no era venir. La condición era llegar a tiempo. Diste por sentado el tiempo que te presté. Confundiste la oportunidad con un derecho. Tomás sentía un nudo en la garganta. La historia era un espejo demasiado claro. ¿Y el hombre?, preguntó, casi sin aliento. Se quedó allí, mirando la puerta cerrada el resto del día. Dijo el sabio, pero la moraleja no es su fracaso. La verdad crucial es esta: la puerta no la cerró el rey, la cerró él, con cada pequeña decisión de comodidad, con cada «todavía es temprano». El oro siempre estuvo allí, esperando. Lo que se agotó fue su tiempo para alcanzarlo. El impacto fue físico. Tomás sintió un escalofrío. No era una historia sobre un rey cruel, sino sobre un hombre que se saboteó a sí mismo. Él era ese hombre. La puerta de la beca de Gabriel no la había cerrado la academia. La había cerrado él, con cada tarde perdida. La puerta de los rosales con su abuelo no la cerró la enfermedad. La estuvo cerrando él cada fin de semana que posponía la visita. ¿Hay alguna puerta que todavía esté abierta para mí? Su voz sonaba vulnerable, infantil. El sabio se inclinó hacia adelante. Siempre hay puertas abiertas, Tomás, pero no son las mismas. La de Gabriel se cerró. Otras, como la del respeto de tu madre, la salud de tu abuelo, tu propio aprendizaje, aún están entreabiertas, pero no estarán así para siempre. La pregunta no es si puedes tener el oro de ayer. La pregunta es, ¿qué tesoro, disponible hoy, estás dispuesto a cargar ahora mismo?
Tomás miró sus manos. No eran las manos del hombre de la historia, golpeando una puerta sellada. Eran manos jóvenes, con la tierra de la poda aún bajo las uñas, con la fuerza para empezar. El giro fue la transferencia de responsabilidad. La culpa ya no estaba en un destino cruel o en la falta de tiempo, sino en la cadena de pequeñas elecciones cómodas. Y si él había sido el cerrajero de sus fracasos, también podía ser el herrero de sus oportunidades. Se levantó. No dijo gracias. Asintió con la cabeza, un gesto de profundo entendimiento. Al salir de la plaza, no miró atrás. Su mirada estaba fija en el camino por delante, caminando con un propósito renovado. Tenía una deuda consigo mismo que saldar, y la luz del mediodía de su vida aún brillaba en el cielo. Esta vez, no iba a llegar tarde. La historia del rey y la puerta cerrada resonaba en la mente de Tomás como el eco de una campana. No podía sacarse de la cabeza la imagen del hombre golpeando la madera inútilmente. Pero algo en el relato le picaba, una pregunta que no había hecho en la plaza. ¿Qué pasó después? ¿El hombre se hundió en la miseria para siempre? Eso le parecía demasiado cruel, incluso para una fábula. La necesidad de saberlo llevó de vuelta al mercado al día siguiente. Pero el stand bajo la jacaranda estaba vacío. Solo quedaba el círculo pálido en el piso donde había estado la mesa. Un vacío súbito se abrió en el pecho de Tomás. ¿Había perdido su última oportunidad de entender? Fue entonces cuando, al girarse, lo vio. El hombre sabio estaba sentado en un banco de la plaza, junto a la fuente, alimentando las palomas. Parecía una parte más del paisaje, como si siempre hubiera estado allí. Tomás se acercó con timidez. «Pensé que se había ido», dijo. El hombre lanzó un último puñado de migas y se limpió las manos. «Solo el escenario cambia. La lección permanece. Te vi pensativo ayer. La historia no terminó, ¿verdad?» «No», confirmó Tomás, sentándose a su lado. «No puedo dejar de pensar en ese hombre. Después de fallar, ¿ese fue el final para él? El rey lo abandonó». Una sonrisa sabia se dibujó en el rostro del hombre. Ahí está la segunda parte, la más importante. El hombre, humillado y arruinado, pasó días acampando frente a la puerta cerrada, sumido en la autocompasión. Culpaba al tráfico, a su sueño, a la cocina, a todo menos a sí mismo. Hasta que una mañana, el rey salió por una puerta lateral y se sentó a su lado, en el suelo. El sabio cambió su tono, imitando la paciencia real. «Amigo», dijo el rey, «no perdiste por mala suerte. Perdiste por prioridades equivocadas. Le diste a tu comodidad inmediata el valor de un tesoro futuro. Confundiste deseo con la preparación». El hombre, con lágrimas de rabia y vergüenza, preguntó, «¿Y ahora qué? Me has condenado a la pobreza por un error». El rey lo miró con severidad, pero sin crueldad. «No, te ofrezco un nuevo trato, pero esta vez no será oro lo que te daré». Tomás se inclinó hacia adelante, completamente atrapado. «¿Qué le dio?», preguntó en un susurro. «Le dio estructura», respondió el sabio, con énfasis. «Un horario estricto, un trabajo como supervisor de los relojeros del palacio. Debía levantarse con el sol, calibrar los péndulos, vigilar las clepsidras, anotar la sombra de los gnomon. Su pago no era en monedas, sino en comida, techo y esa disciplina férrea. Al principio, el hombre la odió. Se sentía como un esclavo del tiempo, justo lo que siempre había querido evitar. Pero intervino Tomás, intuyendo un cambio. Pero con las semanas, algo ocurrió. Continuó el narrador, sus ojos brillando. Al dominar los minutos, al respetar el tic-tac de los relojes se cuidaba, comenzó a dominar su vida. Dejó de sentirse arrastrado por el día. Empezó a planear, a anticipar, a usar las horas en lugar de que las horas lo usaran a él. Un año después, el rey lo llamó. En la mesa había un pequeño saco de oro. «Esto es el pago por tu trabajo de hoy», dijo. «Pero la verdadera fortuna, esa ya la tienes». El hombre miró sus manos, ya no torpes, sino hábiles y puntuales, y comprendió. La riqueza no era el oro en el saco, era el dominio sobre el reloj. Era saber que cada minuto bajo su cuidado no se desperdiciaría. El sabio hizo una pausa y miró directamente a Tomás. El rey no le regaló riqueza, le regaló la herramienta para crearla, el valor de la hora bien administrado. El hombre se fue del palacio, no como un millonario, sino como un hombre libre. Y con esa herramienta, construyó una fortuna mayor y más duradera que cualquier cargamento de oro. Tomás exhaló.
La historia había completado un círculo perfecto. No se trataba de castigo o de un premio mágico. Se trataba de transformación. Entonces, el giro no fue conseguir una segunda oportunidad con el oro, preguntó, asimilando la idea. No, afirmó el hombre. El giro fue darse cuenta de que la primera oportunidad no era el oro, sino el tiempo para recogerlo. Y la segunda oportunidad fue aprender a manejar ese tiempo. El hombre perdió el premio, pero ganó la sabiduría, y con ella pudo ganarse cualquier premio. En ese momento, el timbre de la iglesia sonó marcando la hora. Tomás se puso de pie instintivamente, como si el sonido fuera una llamada personal. ¿A dónde vas?, preguntó el sabio, con una sonrisa de complicidad. Tengo un horario que cumplir, respondió Tomás, con una determinación nueva en la voz. La ferretería abre en 10 minutos, y don López espera que hoy aprenda a inventariar. Al caminar hacia la ferretería, Tomás no sentía la pesadez de la obligación, sino la ligereza de un propósito. No estaba yendo a perder su tiempo en un trabajo pequeño. Estaba yendo a supervisar sus propios relojes internos, a calibrar su disciplina, a ganar su verdadera fortuna. El sabio lo había despojado de la ilusión del atajo. Ahora, Tomás miraba el largo y honesto camino por delante, y por primera vez no le parecía una condena. Le parecía la única puerta abierta que valía la pena cruzar. La lección del sabio ya no era una historia. Era un manual de instrucciones grabado en el alma de Tomás. Pero el puente entre la comprensión y la acción era más estrecho y traicionero de lo que imaginó. Su primer intento fue ambicioso y desastroso. La noche siguiente, lleno de fervor, escribió una lista titulada Nueva Vida. Levantarse a las 5 de la mañana, correr 5 kilómetros, estudiar 3 horas, aprender inglés, practicar guitarra, trabajar en la ferretería, ayudar en casa, leer un libro. Una carga imposible que pretendía compensar años de negligencia en un solo día. A las 5:10 de la mañana del día siguiente, el despertador sonó como una sirena de ataque. Tomás lo apagó. Se dio vuelta y no despertó hasta las 10, sintiéndose como un fraude antes de siquiera empezar. La frustración fue amarga. Casi sucumbe al viejo monstruo que le susurraba. ¿Ves? No puedes. No eres como Gabriel. Pero entonces recordó las palabras finales del sabio. No le regaló oro, le regaló la herramienta. ¿Cuál era la herramienta? No era una lista heroica, era el ritmo. Al día siguiente, intentó algo diferente. No 5 de la mañana, 7, no 5 kilómetros, una vuelta a la manzana, no 3 horas de estudio, 25 minutos. Su madre, Isabel, lo vio bajar a desayunar a una hora decente y con los zapatos puestos. ¿Todo bien, hijo?, preguntó, con cautela. Sí, mamá, solo voy a caminar un poco antes de... Se detuvo buscando la palabra correcta, antes de empezar el día. La caminata fue corta, pero el aire fresco en su rostro le aclaró la mente. Esos 25 minutos de estudio fueron de una concentración feroz y limpia, sin el peso de la culpa acechando. No era perfecto, pero fue consistente. Así comenzó la gramática de sus nuevos días. Cada acción pequeña y cumplida era una palabra bien escrita. Tender su cama, lavar su plato después de comer, llegar puntual a la ferretería, preguntarle a don López, ¿qué es lo más importante que debo hacer hoy? Y hacerlo sin quejarse. Al principio, don López solo le daba tareas mundanas, ordenar clavos por tamaño, limpiar estantes polvorientos. Tomás las hacía con un cuidado meticuloso que al anciano le sorprendía. ¿Y?, le preguntó Tomás una tarde, esperando una tarea más importante. Don López se quedó mirando los clavos perfectamente clasificados. Lo importante no era ordenar los clavos, muchacho. Era ver si tú te ordenabas a ti mismo para hacerlo bien. Aprobaste. Esa fue la primera victoria silenciosa. No venía con aplausos, sino con el leve asentimiento de un hombre sabio. Tomás la atesoró más que cualquier trofeo. En casa, la tensión comenzó a transformarse. Isabel notaba los platos lavados, la basura sacada sin que se lo pidieran. Una noche, llegó del turno de la enfermería exhausta y encontró la mesa puesta y una simple pasta preparada por Tomás. «Es solo espagueti», dijo él, encogiendo los hombros. «Pero está caliente». Isabel no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. No era la pasta, era el cuidado, el ver el hueco y llenarlo sin que hubiera un reclamo de por medio. El giro no fue un evento externo, sino una acumulación interna.
Tomás descubrió que no necesitaba una transformación espectacular. Necesitaba la fidelidad de lo pequeño. La constancia no era un rayo, era la lluvia fina que ablanda la tierra más dura. Y su tierra, su carácter, comenzaba a ablandarse. La prueba crucial llegó un viernes. Sus amigos le invitaron a una salida al centro comercial, el mismo día que había prometido a su abuelo Jorge terminar de podar los rosales y ayudarle a pintar la cerca. El viejo deseo de postergar, de elegir la diversión inmediata, surgió como un animal familiar y cómodo. El abuelo entenderá, pensó. Puedo ir el sábado. Pero entonces, una imagen clara y nítida se impuso en su mente. No era la puerta del rey cerrándose, era la puerta de la casa de su abuelo. Y él al otro lado, esperando con 2 tazas de chocolate y las brochas preparadas, mientras el sol de la tarde se iba. Era la decepción tranquila en esos ojos bondadosos. Era otra promesa convertida en mañana. Tomás respiró hondo. Tomó su teléfono y escribió: «Lo siento, hoy no puedo. Tengo un compromiso importante. Disfruten». No fue dramático. No hubo música épica. Solo fue una decisión clara. Cuando llegó a casa de su abuelo, la sonrisa que recibió fue su segunda gran victoria. Mientras pintaban, hablaron de tonterías, de recuerdos de la abuela Elena. Y en ese ritmo sencillo de pinceladas y silencios cómodos, Tomás sintió algo que no había sentido en años. Paz. No la paz de la evasión, sino la paz de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que había dicho que haría. Al caer la noche, de regreso a casa, no tenía una medalla ni un certificado. Tenía las manos manchadas de pintura blanca y la certeza de haber honrado su palabra. Descubrió, en la simplicidad de ese día bien vivido, que la constancia no era una cadena que lo ataba. Era la columna vertebral que le permitía, por fin, ponerse de pie y caminar firme hacia el hombre que quería ser. El camino era largo, pero por primera vez, cada paso pequeño y firme lo acercaba a un horizonte real. El tiempo, ese antiguo enemigo que Tomás siempre creyó que se le escapaba de las manos, comenzó a transformarse en un aliado silencioso. No pasó de la noche a la mañana. No hubo una varita mágica. Fue el lento y poderoso arte de la repetición. Las notas en su libreta de Nueva Vida se volvieron más realistas y, por tanto, más sagradas. Estudiar 25 minutos se convirtió en una hora sólida cada tarde. Ayudar en casa se transformó en hacerse cargo de la lavandería los martes y jueves. Trabajar en la ferretería dejó de ser una tarea y se convirtió en un aprendizaje. Don López, al ver la constancia del muchacho, comenzó a enseñarle los secretos del oficio. Cómo mezclar pintura a la perfección, la diferencia entre un tornillo para madera y uno para concreto, la paciencia para atender a un cliente confundido. En la escuela, el cambio fue más sutil pero igual de profundo. La profesora Adriana notó que la mirada perdida de Tomás había sido reemplazada por una atención quieta. Ya no buscaba atajos para las tareas. Levantaba la mano para preguntar, no para pedir prórrogas. Sus notas no se dispararon al instante, pero la línea en la gráfica era clara. Una lenta, imparable ascensión. De rozar el fracaso a alcanzar un respetable 7, luego un 8. No era el primero de la clase, pero era el dueño de su propio esfuerzo. El verdadero cambio, sin embargo, no ocurría en los boletines ni en los elogios de sus maestros. Ocurría en el lenguaje interno de Tomás. El mañana que antes era su refugio cómodo, comenzó a sonar falso, hueco. En su lugar, una palabra más poderosa tomó su lugar. Ahora. Terminaste el informe de historia. Lo estoy terminando ahora. Tomás, el cliente necesita que lleves este pedido. Voy ahora, don López. Hijo, ¿podrías? Déjame a mí, mamá. Lo hago ahora. Cada hora era un ladrillo. Pequeño, simple, pero colocado con intención. Y ladrillo a ladrillo, Tomás empezó a ver los cimientos de algo que nunca antes había tenido. Un futuro que no le daba miedo. Un futuro que no era una nebulosa de sueños postergados, sino un plano que él mismo estaba dibujando, línea por línea, con el lápiz de sus acciones diarias. La tensión dramática ya no era contra el tiempo, sino contra la tentación de recaer. Y esa tentación aún acechaba. Un sábado lluvioso, con la pereza pegajosa en el aire, casi lo convence de pasar el día en el sofá. Pero entonces miró su habitación, ahora ordenada, y vio en el escritorio una postal que le había enviado Gabriel desde la Academia de Ingeniería. No decía mira lo que tengo. Decía, sé que tú también puedes construir algo grande desde donde estás. Gabriel, desde su nuevo mundo, aún creía en él.
Tomás apagó la televisión, se puso impermeable y fue a la ferretería. Había prometido reorganizar el almacén, y la lluvia no era una excusa, solo un inconveniente. El giro crucial llegó con una oferta inesperada. Una tarde, mientras Tomás empacaba con cuidado una compleja orden de herramientas para un contratista, el hombre, impresionado por su eficiencia y conocimiento, le preguntó: «Chico, ¿tú estudias esto?» «No, señor. Aprendo aquí, trabajando», respondió Tomás sin avergonzarse. «¿Y te interesaría aprender más?», preguntó el hombre, sacando una tarjeta. «Soy el jefe de obra en las nuevas residencias Los Álamos. Necesito un asistente de almacén y logística los fines de semana. Es duro, paga decente y se aprende de verdad. Don López me habló bien de ti». Tomás tomó la tarjeta. No era una beca a una academia lejana. No era un sueño grandioso. Era un escalón concreto, sólido, que aparecía justo frente a sus pies porque había estado construyendo, sin saberlo, la rampa para llegar a él. Su constancia había hablado por él, más fuerte que cualquier currículum. Esa noche, al mostrarle la tarjeta a su madre, Isabel no lloró de alegría. Sonrió con una paz profunda. Tomó su rostro entre sus manos, manos que ya no temblaban de preocupación. «Mi niño», dijo, su voz cargada de emoción, «no es el trabajo lo que me enorgullece. Es ver que ya no esperas a que la vida te dé permiso. Le estás diciendo, ahora, punto». Tomás comprendió entonces la última pieza del rompecabezas. No se trataba de volverse perfecto o de alcanzar a Gabriel. Se trataba de la soberanía. Cada minuto bien usado no era solo un bloque para su futuro. Era un acto de reclamar su presente. Era la prueba de que él, y no sus viejos hábitos, era el arquitecto de sus días. Al acostarse, no hizo una lista imposible para el día siguiente. Solo recordó la sensación de la tarjeta de presentación entre sus dedos, áspera y real, y supo que mañana ya no era una amenaza, sino una promesa que él mismo estaba escribiendo, palabra por palabra, hora tras hora. Un año después de la llegada del sabio a la plaza, el pueblo celebraba su fiesta de la cosecha. Banderas de colores cruzaban las calles y el aire olía a pan dulce y tierra húmeda. En medio del bullicio, Tomás caminaba con un ritmo diferente al del muchacho que una vez se escondía en su habitación. Llevaba un pequeño maletín de herramientas y su mirada, aunque aún joven, tenía la calma de quien sabe a dónde va. El punto culminante de la feria era la premiación del concurso Jóvenes Talentos, donde se exhibían proyectos de toda la región. Tomás no presentaba una maqueta esta vez. Junto al stand de Don López, había montado una demostración simple pero poderosa, un reloj de acciones. Era una tabla de madera donde, en lugar de horas, marcaba hitos pequeños y alcanzables. Leer 20 páginas, aprender un nuevo nudo, escuchar a alguien sin prisa. En el centro, un péndulo hecho con una llave antigua y un peso de plomo oscilaba con un tic-tac firme. Sobre él, una frase tallada por el mismo Tomás: «El tiempo no se guarda, se honra con acción». Mientras explicaba su proyecto a un grupo de niños curiosos, vio a Gabriel abriéndose paso entre la multitud. Su amigo lucía el uniforme de la academia, pero en su rostro no había arrogancia, solo alegría genuina. «Me dijeron que tenías que ver esto», exclamó Gabriel, admirando el reloj. «Esto es increíble. Tommy, es práctico, real». «Es solo un recordatorio», dijo Tomás, encogiendo los hombros, pero con una chispa de orgullo en los ojos, «de que no hay hechizo para el éxito. ¿Y sabes cuál es la mejor parte?». Gabriel bajó la voz: «Que tu proyecto ya ganó. No el concurso, sino lo importante. Mamá me contó lo del trabajo en Los Álamos, que ya te ascienden a ayudante de obra. Don López no para de hablar de ti. Eso no lo gana cualquiera». Mientras hablaban, una figura familiar se acercó. Era el sabio. No estaba en el stand esta vez, sino como un espectador más, con una sencilla boina y una sonrisa que parecía contener todos los secretos del sol. Tomás lo vio y se excusó para acercarse. «Veo que tu reloj no solo marca horas, sino dirección», dijo el hombre, sin preámbulos. «Gracias por todo», respondió Tomás, con una gratitud que iba más allá de las palabras. «No me des las gracias. La semilla siempre estuvo en ti. Yo solo regué la tierra con una pregunta. Tú decidiste crecer». En ese momento, el locutor de concurso anunció a los finalistas. El nombre de Tomás no estaba entre ellos. Un joven de otro pueblo ganó con un complejo sistema de riego automático. Por un instante,
Tomás sintió el antiguo pinchazo de la decepción, el eco de no ser suficiente. Pero entonces miró su reloj de acciones, vio el péndulo moviéndose constante, y luego a su madre, Isabel, que lo observaba desde la distancia con una sonrisa que iluminaba su rostro más que cualquier trofeo. Vio a don López asintiendo con aprobación. Vio a su abuelo Jorge, apoyado en su bastón, levantando un pulgar. El giro no fue ganar un concurso. El giro fue darse cuenta de que ya había ganado lo que importaba. Había recuperado el respeto de su familia, la confianza de su comunidad y, lo más crucial, el dominio sobre sus propios días. El éxito no era un destino, era la calidad del viaje. El sabio, como si leyera sus pensamientos, puso una mano en su hombro. El reloj que construiste no es de madera, dijo suavemente. Eres tú. Cada decisión, cada ahora elegido sobre un mañana, es el tic-tac de tu vida avanzando. No hay mayor magia que esa. Al caer la noche, la feria se desvanecía. Tomás desmontaba su stand. Don López se acercó. Mañana, en la obra, el arquitecto a cargo quiere conocer al chico del reloj de acciones. Dice que necesita mentes que entiendan que los cimientos no se improvisan. Hizo una pausa. Es Santiago, el sobrino de la abuela Elena. Ha vuelto y está construyendo, por fin, la Casa Elena. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. El círculo se cerraba de la manera más hermosa e inesperada. La casa soñada por Elena, la que Santiago había postergado, ahora sería realidad. Y él, el chico que había aprendido a dejar de postergar, tendría un lugar en su construcción. Recogió la última pieza de su proyecto, el péndulo de llave antigua, y lo guardó en su bolsillo. No como un recuerdo, sino como un recordatorio portátil. La historia no concluye con un vivieron felices para siempre. Concluye con un, y siguió construyendo, un día a la vez. Porque el éxito no llega por inspiración mágica, sino por la cadena invisible de decisiones diarias. Y el mejor momento para empezar, como el péndulo nos recuerda en su oscilar constante, no es un futuro prometido. Es este latido, es este aliento, es ahora. Un año después de aquella feria, la Casa Elena ya no era un sueño en papel. Sus cimientos se alzaban firmes en el terreno que una vez fue polvoriento, y cada ladrillo contaba una historia de redención. Tomás, ahora con 17 años y las manos marcadas por el trabajo honesto, caminaba por el andamio con la seguridad de quien conoce el valor de cada paso. No era el arquitecto, ni siquiera el maestro de obra. Era el asistente de logística, el que llevaba el inventario, el que aseguraba que los materiales llegaran a tiempo y en el lugar correcto. Pero en ese rol, había encontrado una dignidad que antes no podía imaginar. Santiago, el arquitecto, observaba desde el suelo. La transformación en el muchacho era tan palpable como la casa que crecía ante ellos. Donde antes había prisa ansiosa, ahora había meticulosidad. Donde antes había excusas, ahora había soluciones. Un día, mientras revisaban los planos en la caseta de obra, Santiago rompió el silencio que los acompañaba. Tu abuela me hablaba de ti, ¿sabes? Dijo, sin levantar la vista del papel. Decía que tenías manos de creador, pero que te faltaba escuchar el tic-tac de tu propio reloj. Tomás dejó la caja de muestras de cerámica que cargaba. Yo también la extraño. Cada vez que coloco una orden de materiales, pienso en ella, en cómo, al final, su casa se está construyendo, pero con otros tiempos. Con los tiempos correctos, corrigió Santiago suavemente. Ella no quería la casa por la casa. Quería que yo entendiera que algunos sueños tienen fecha de caducidad. Y quería, estoy seguro, que tú encontraras tu propio ritmo antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento, el teléfono de Tomás vibró. Era un mensaje de Gabriel, desde la universidad. Oye, hay un programa de becas para técnicos en gestión de proyectos. Es justo lo que haces ahora, pero con certificación. Te mandé el link. No digas mañana, punto. Tomás sonrió. Gabriel, desde su mundo de ecuaciones y teorías, seguía siendo su ángel de la guardia terrenal. Al salir de la obra, Tomás no tomó el camino directo a casa. Se desvió hacia la plaza, ahora iluminada por las cálidas luces del atardecer. El banco junto a la fuente estaba vacío. El sabio ya no estaba, pero su lección había echado raíces profundas. Tomás sacó de su bolsillo el péndulo de llave antigua que había rescatado de su reloj de acciones. Lo sostuvo entre sus dedos y lo dejó oscilar libremente. El vaivén era hipnótico, constante, imperturbable.
Un niño, de no más de 8 años, se acercó arrastrando un carrito de juguete. ¿Qué es eso?, preguntó con curiosidad. Es un recordatorio, respondió Tomás, agachándose a su altura, de que el tiempo no es una cosa que tienes, sino algo que haces. El niño frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Y para qué sirve? Para no olvidar, dijo Tomás, mientras el péndulo seguía su vaivén, que el mejor momento para hacer algo importante nunca es después, es ahora. De repente, el péndulo dejó de oscilar. Tomás lo tomó en su mano cerrada, sintiendo metal frío contra su palma. No era una señal, solo física, pero en ese gesto comprendió la última verdad. Incluso el péndulo se detiene si no hay una mano que le dé impulso continuo. La constancia no era un acto único, sino una elección diaria, un nuevo ahora que se repetía una y otra vez. Su madre, Isabel, lo esperaba en casa con una carta en la mano. Su rostro brillaba con una emoción contenida. «Llegó esto para ti», dijo, entregándole el sobre. Era de la dirección del programa de becas que Gabriel había mencionado. No era una aceptación, sino una invitación a aplicar. Los requisitos eran claros: constancia demostrable, cartas de recomendación, un ensayo sobre lo aprendido. No era una puerta abierta, sino una cerradura con una cerradura que él tenía las herramientas para abrir. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Tomás se sentó en su escritorio, ahora ordenado y funcional. Frente a él, el péndulo de llave descansaba junto a una hoja en blanco. Tomó su pluma y escribió la primera línea del ensayo que podría cambiar su futuro. Aprendí que el tiempo no se guarda ni se recupera, se honra con acción. La historia concluye aquí, no porque se acabe, sino porque el verdadero final lo escribe Tomás cada día con sus decisiones. El éxito no llegó por magia, sino por la acumulación silenciosa de minutos bien usados, de horas elegidos sobre mañanas fáciles. La casa de Elena se terminará. La beca, quizás, se gane. Pero el triunfo más grande ya había ocurrido. La transformación del chico que esperaba en el joven que construye. Y así, bajo la luz tenue de su lámpara, con el péndulo inmóvil pero latente a su lado, Tomás escribía, no para el futuro, sino para el presente, porque había comprendido, en lo más profundo de su ser, que el mejor momento para empezar no es mañana, ni siquiera es hoy. Es este preciso instante, es este latido, es este aliento que toma antes de escribir la siguiente palabra. Es ahora.